Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre Jung y la psicología analítica. Jung es alguien que desde mi punto de vista revolucionó la teoría psicológica, porque todos los enunciados que planteaba Freud en un principio fueron analizados y fueron expandidos en su conceptualización y agregó otros elementos que no estaban dentro del mismo pensamiento freudiano. Vamos a conocer como introducción en su perspectiva general que Jung fue durante un tiempo muy cercano a Freud e inclusive fue el primer presidente de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, pero que llegado el momento rompió con el psicoanálisis ortodoxo de Freud y creó su propia teoría de la personalidad que se conoce como psicología analítica. Y él planteaba que nosotros como seres humanos no solamente estaban motivados por razones individuales, inconscientes, sino además por patrones heredados por nuestros antepasados y por la cultura y la sociedad. A estos les llamó el inconsciente colectivo, que vamos a ver a profundidad más adelante. Como hemos planteado en esta materia, y en base al libro de referencia, pues conociendo un poco de la biografía de Jung, vamos a conocer también y entender por qué es que lanza y por qué es que completa su teoría en base inclusive a las experiencias que él tuvo con su familia. Carl Gustav Jung nace el 26 de julio de 1875 en Suiza. Y poco a poco él fue conociendo aspectos de lo que él denominaría después como personalidad número uno y personalidad número dos desde la infancia. Y que estas dos personalidades luego se convertirían en el tipo introvertido y el tipo extrovertido, que es la base de su teoría de la personalidad. Él, sus padres fueron los 13 hijos de su familia, y el autor del libro cree que esto influenció en justamente la comunicación que tenían sus padres con respecto a Jung. Jung tuvo dos hermanos, fueron tres, uno mayor que murió apenas a unos días de nacido y una hermana que le llevaba varios años de diferencia. Pero su padre era un teólogo, era un sacerdote de una rama cristiana, y su madre era hija de un teólogo. Y también hay una gran influencia en sus familias como en el área de la medicina. Entonces él es un médico reconocido y que después se acerca al psicoanálisis, igual que le pasó como lo construyó Freud, pero él tenía mucho acercamiento desde muy joven a cuestiones espiritistas y tenía un abuelo que se llamaba Samuel por parte de su madre, abuelo materno, que era muy conocido porque justamente hacía esta serie de contactos con los muertos, al cual el mismo Jung era cercano. Y también durante un periodo de su formación como estudiante de medicina, él asistía a ciertos centros donde hacían espiritismo y donde él plantea en su misma biografía que era como parte de hacer un experimento para conocer cómo funcionaba esto. Experimentos que hacía una prima de él y que tenían también digamos, su afluencia de gente. Entonces él siempre estuvo combinando esta parte de la parte emocional vinculada al espiritismo y que él asociaba después a lo que él llamaba la parte de la personalidad 2, que era más intuitiva, o la personalidad 1, que era más extrovertida. Entonces la personalidad 1 era extrovertida, la personalidad 2 era la parte introvertida.
Entonces la personalidad 2 la asociaba justamente con estas partes místicas que tenían que ver con todos estos conceptos. Y la parte de la personalidad número 1, que era extrovertida, pues con su formación de médico. Y vamos a ver cómo es que eso fue al final aterrizando en ciertos conceptos. Él basó su teoría en el supuesto que la mente tiene un nivel consciente y otro inconsciente. Y sin embargo afirmó que la parte más importante del inconsciente no nace de las experiencias individuales, sino del pasado que él llamó inconsciente colectivo. Es más, él decía que hay una tradición en las familias en el cual se va pasando el inconsciente de una familia a otra. Sé que podríamos explicar esto como un proceso educativo, un proceso ambiental o social, que depende del lugar donde tú vivas, pues se va transmitiendo cierto tipo de conocimiento que adoptas como cierto, que se hace como una norma subjetiva, o de otras maneras diversas. Pero es realmente novedoso el tema del inconsciente colectivo que desarrolla Jung, y es el primero que abre a esta posibilidad. Él plantea, al igual que Freud, que hay una parte consciente, que esta parte consciente está enriquecida por todas las experiencias, inclusive por todos los traumas que hayamos tenido, y también una parte inconsciente que nace de la represión individual del deseo. Solo que a eso le sumó el inconsciente colectivo, pensándolo como una gran herencia cultural y humana. A él le pasaba que tenía sueños, y mucha de su terapia está basada en lo que soñamos. Y él decía, bueno, comenzó a tener sueños donde él imaginaba símbolos, que luego hace un libro que se llama Símbolos de Transformación, que justamente trata de explicar de cómo es que estos contenidos del sueño nos permiten crecer si nosotros los aceptamos como parte de nuestra historia, parte que tiene que ver con nosotros mismos. Y así, estos sueños le iban develando ciertos símbolos que él no conocía, como símbolos de la alquimia, figuras geométricas, y eso le fue permitiendo descubrir este inconsciente colectivo que tiene que ver más con la historia de la humanidad que con la historia individual de la persona. Aquí podemos ver una imagen donde está claramente establecido el inconsciente en la metáfora que utilizó Freud, ¿no?, del iceberg. Entonces vemos como hay una parte consciente, una parte inconsciente. Esa está dividida en dos partes según Freud. Entonces, pero ¿cómo podríamos explicar el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo en esta imagen sería todo lo que rodea el iceberg y todo lo que está compuesto de agua. O sea, hay una materia, hay un conjunto de elementos que son parte de nuestra historia, y es tan parte de nuestra historia que son constitutivos de la estructura, que es, en el caso del iceberg vemos el agua donde flota, el agua que está congelada abajo, el agua el del iceberg en la punta, pero también las nubes y en cierto sentido el aire que le rodea. O sea, el inconsciente colectivo es todo lo que nos rodea en nuestro pasado. Y para Jung, el centro de la conciencia no es no solamente el yo. O sea, con el yo es con el que nos enfrentamos o el que nos vinculamos a la parte consciente y a la parte inconsciente. Por medio del yo es lo que nos conectamos hacia el inconsciente colectivo como el inconsciente colectivo. Pero que más que un yo es un arquetipo, que vamos a ver un poquito más adelante sus definiciones, pero es una parte de nuestro ser. Él le llama un complejo, no porque sea un trauma, sino porque es una estructura compleja. Entonces, el yo es el centro que nosotros le damos prioridad, pero ese yo está construido de todos los elementos, consciente, inconsciente colectivo y otros elementos, que vamos a ver en un momento más. Así, podemos verlo nuevamente en esta otra imagen. Como les decía, el inconsciente, el preconsciente,
bueno, en el aire expuesto al sol, en el hielo sumergido, en el mar que lo sustenta, lo rodea o nos rodea todo lo que nosotros somos, como una memoria preparada para tareas del porvenir, preparada para generar pautas de crecimiento o pautas de autodestrucción. Todo depende si tú te conectas con la idea arquetípica, si tú te conectas con el modelo al cual tú eres, te sientes vinculado, sientes atracción, te sientes influenciado, es parte de tu naturaleza. Pues si tú te adhieres a ese arquetipo, pues puedes ir creciendo y desarrollándolo. Si tú no te adhieres a ese arquetipo, pues vas disminuyendo tu propia capacidad. Es como poner un ejemplo. Si tú eres artista y por alguna razón te obliga el destino, tus familiares, la necesidad económica a ser comerciante o a estudiar una carrera universitaria, pues te vas a sentir limitado, no vas a sentirte en crecimiento, a menos que te vuelvas un comerciante de cosas musicales y sigas en tu camino, o estudies, si eres psicólogo, pues los vínculos entre la música, el arte y la psicología, que hay muchos. Pero si tú limitas tu propio crecimiento por ser algo distinto, pues eso te va haciendo perder conciencia. ¿Cuál es la meta de la conciencia? La meta de la conciencia es la individuación, es ser de manera profunda. Es el ser que está en contacto consigo mismo de una manera total, consciente e inconsciente. Y que si nosotros ponemos mucha atención al yo, en este caso pensando el yo como solamente la parte que es el rostro, que se pone en contacto con todas las demás partes, es decir, a lo que podríamos decir nuestra forma de ser exterior, pues puede generar un desequilibrio. O sea, si solamente estás preocupado por obtener cosas, como hemos dicho en la clase anterior, títulos o bienes materiales, y tu conciencia está en eso, pues te pierdes en un cuerpo físico robusto. ¿Y qué pasa con tu mente? ¿Y qué pasa con tus sentimientos? ¿Qué pasa con tus intuiciones? Entonces, cuando sumas todo, logra la individuación. Cuando solo pones conciencia en la parte exterior, pues te limitas, te desequilibras. Entonces, un tema importante es el inconsciente individual o personal, y que sin duda existe, dice Jung. Ese inconsciente individual, pues es todo lo que tú has reprimido. ¿Quién se acuerda de aquí cuando tenía 5 años o 6 años? ¿Y quién más de nosotros cada vez sería menos si ponemos 4 años o 3 años? Tenemos muy pocos recuerdos, o es un flashazo, o es una imagen, pero todo eso está en nuestro inconsciente. ¿Y qué contiene el inconsciente? Recuerdos, impulsos infantiles, y es único para cada uno de nosotros, porque cada quien ha vivido una experiencia que es enriquecida por esto. Para poder explicar lo del inconsciente, vamos a hacer este ejercicio. Quiero que me digan, ¿cuántos cuadros ven aquí? Y pueden sumar los cuadros. Obviamente hay algunos que dirán 16 o el cuadrado mayor que enmarca todos los demás cuadrados, 17, pero ¿quién ve más? ¿Quién ve 21? ¿Quién ve 26? ¿Quién ve 30 cuadrados? Pues sí, son todos esos cuadrados. Todas esas versiones pueden ser de una misma imagen que estamos viendo. ¿Y qué representa? Pues que nuestra psique es así. Un cuadrito representa al yo, al que yo digo, este soy yo, al con el que me identifico. Yo digo, mi nombre es José María, pues ya estoy poniéndolo en un contexto. Yo digo, soy un hijo, soy un papá, es otro cuadrito. Soy un hermano, soy profesor. Son cuadritos que van haciendo la estructura compleja de mi personalidad. Y entonces
Y hay combinaciones, porque yo puedo ser profesor y papá al mismo tiempo, o puedo ser todo al mismo tiempo. Y eso es lo que quiero que pensemos, cómo es que estamos constituidos por una matriz, por un grupo de diferentes formas de ser, y que están o pueden estar integradas en un solo ser. Una forma de explicar cómo se conforma nuestra emotividad de manera consciente e inconsciente es esta imagen. Tenemos, dice Jung, una experiencia, y esa experiencia tiene una imagen y una carga emocional. Cuando nosotros reprimimos, lo que hacemos es cortar la imagen y separar la carga emocional. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces estamos tristes y no sabemos por qué, porque hemos escindido, hemos separado muchas cargas emocionales y están flotando en nuestro mundo psicológico. Un principio del inconsciente es que no tiene tiempo. Si tú dices, lo reprimo hoy y se me va a olvidar, eso no existe para la psicología, o por lo menos para esta forma teórica de explicar la psicología. ¿Por qué? Porque se va cargando y se va acumulando, y por eso a veces la gente también explota, acumula enojo, acumula enojo. Todos hemos oído experiencias. Hace unos días leía una experiencia muy triste de un papá que mató a sus hijos, y la narrativa que hacía la reportera es que decía que era un buen padre, que se habían divorciado y que antes de morir, porque bueno, mató a los hijos y luego él se suicidó, entonces le había escrito a la esposa que le decía, pues ahora no tendrás quien te quiera. Y ella decía que nunca se había enojado, y sin embargo que ella tenía un carácter fuerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tesis podríamos suponer del caso, aunque es solamente una nota periodística? Pues que él acumuló mucho enojo, a lo mejor no solo con su pareja, a lo mejor con sus hijos, a lo mejor por su trabajo, a lo mejor por su pasado en su infancia, y que en ese momento explotó. Pues esto pasa, grandes cargas emotivas inconscientes que de repente se disparan en un solo momento. Entonces, ¿en qué consiste la terapia? La terapia consiste en volver a unificar la imagen con la carga emocional. Ahí lo vemos en el recuadro, hay una imagen que está en verde y cargas emocionales. Entonces, ¿qué haces? Elaboras. Es una palabra técnica que significa unir justamente estos contenidos inconscientes con las razones conscientes o con las imágenes conscientes, para evitar que tengamos estas psicopatologías. Y entonces, el inconsciente personal está llena de estos elementos que Jung denominó como complejos, que es un grupo, un conglomerado de ideas provisto de carga emocional, ¿o no? Y los complejos son en gran medida individuales, pero tenemos también algunos inconscientes colectivos, algunos complejos colectivos. Porque si yo digo, y yo soy mexicano, pues viene a mi historia toda nuestra antigüedad, todos nuestros antepasados. Es en ese sentido junguiano que en nosotros puede existir un Huitzilopochtli que es capaz de luchar, defender, es una forma de representar al sol y su lucha victoriosa, porque pues en el caso de Huitzilopochtli, igual que Atenea, nace de golpe y se lanza al combate. Son interesantes nuestras historias, porque Jung dice que los dioses que hemos olvidado pues están dentro de nosotros, y que en el fondo nos enfermamos porque no tomamos conciencia de lo que estas fuerzas significan. Y, y eso nos pasa con nuestra historia. Si no sabemos quiénes somos, si no sabemos cómo fueron nuestros padres y sus pensamientos y sus luchas, aunque sea de una manera orientativa para nuestra propia vida, pues perdemos una cierta información que nos puede ser útil. Pero imagínense entonces qué pasa con los abuelos, tatarabuelos, y así nos vamos a la línea de generación. Pues hay mucha información que no sabemos. Sin embargo, lo que han estudiado corrientes modernas es que luego se repiten condiciones del pasado que tenía algún antepasado, y nosotros inconscientemente estamos repitiendo ese patrón, porque es un patrón de la familia, del clan en este sentido. Y eso es parte del inconsciente colectivo que vamos a ver. Entonces,
La otra forma de representar a esto que es nuestra personalidad es esto, una suma de complejos, de estructuras complejas, donde yo digo, ¿qué es la personalidad? Pues es mi inconsciente individual, más mi inconsciente colectivo, más lo que yo digo que soy, más lo que yo digo que no soy. Todo eso somos. Esa es la definición que va a dar como concepto de la arquitectura de la psique humana. O sea, somos todo eso y eso va a formar la personalidad. O, como él va a decir, el yo, lo que yo defino como el yo soy, pues va a ser lo que acepto como propio. Y sin embargo hay un montón de cosas que no acepto como propias, entre ellas pues nuestra fuerza, de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro país, de nuestra familia, etcétera, de nuestra humanidad inclusive. Y tenemos este pasado tan viejo como el de las especies. Y tiene que ver con lo que habíamos dicho, pero imagínense que él también le da importancia a la influencia astrológica. ¿Por qué? Él decía, así como la luna genera un patrón energético, magnético, específico, que además es muy conocido por su influencia en el oleaje, ¿no? Las mareas altas o bajas están relacionadas con la cercanía o la lejanía de la luna, o cómo es que la luna está también relacionada con el ciclo menstrual femenino, que tienen el ciclo de 28 días. Y entonces, así como hay una influencia de la Luna, los demás planetas tienen una influencia y no nos damos cuenta. Y representan en ese sentido fuerzas arquetípicas que nos influyen, pero no podemos determinarlo. Y no solamente en el aspecto de una horoscopía superficial, sino en una relación vinculante. Y que creo que nos puede dar posibilidades mayores del entendimiento de la relación del hombre con el universo. Y que hay pocas cosas estudiadas, hay todavía hoy en día mucha investigación con respecto a Jung, hay un congreso internacional y un congreso americano o panamericano de las sociedades de psicología analítica y que si están interesados pues pueden ir hacia esas páginas y descubrir qué es lo que se está haciendo. Si a ti te interesa el tema, si te interesa la forma de verlo desde Jung, pues todavía hoy podemos averiguar muchas cosas. Y hay cosas pendientes que podríamos conocer. Y entonces está el inconsciente individual, el inconsciente colectivo, y ambos forman parte, junto con otros elementos, de la personalidad que puede lograr la individuación, es decir, ser uno, y puede desarrollar una conciencia positiva o una conciencia solamente hacia el exterior. Siempre hay posibilidades. Y como decía, las experiencias de los antepasados remotos con sus conceptos particulares de Dios, de la madre tierra, el agua, etcétera, que nos han transmitido durante generaciones, pues se han perdido. Sin embargo, ahí están latentes, esperando que nosotros nos acerquemos y que tratamos de entender ese significado en todas las culturas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros recuperamos, por ejemplo, la visión de la madre tierra, ¿cuál es esto? Puede ser que existan o no los dioses, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la idea de la madre tierra nos devuelve un compromiso, un, una forma que nos puede, cuando tú crees en la madre tierra, tienes una forma de generar un vínculo amoroso, de protección, de participación. Como dicen algunos filósofos, pues no hay diferencia entre la tierra y nosotros, somos parte de la tierra. No es que tengamos que cuidar la tierra como algo externo, sino como somos parte, nos cuidamos a nosotros mismos. Y esa es parte de la idea de recuperar la conciencia de los elementos arquetípicos. Aquí vemos un ejemplo donde hay una trinidad. Esta trinidad existe en nuestro referente cultural, que es la religión católica. Entonces hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el caso de la cultura oriental, Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Y en el caso de Egipto, Isis, Horus y Osiris. O sea, siempre hay una trinidad. ¿Qué significa esa fuerza de la trinidad? Hay quien los
interpreta como una voluntad, como un Dios que tiene un gran impulso, que genera la vida, que lanza rayos. Es la voluntad del sistema, la voluntad de todas las cosas. Otro de los dioses representa el amor que integra, que une, que da vida. Y el tercero, que comúnmente es representado como el hijo, o en algunas culturas como el hijo, es la unión de estas dos fuerzas, voluntad y amor, desarrollan discernimiento, desarrollan la capacidad de actuar de la manera correcta, desarrollan justicia. Y no sé si sepan, por ejemplo, que la cultura oriental en la India, pues Brahma, Vishnu y Shiva, los tres son representaciones masculinas. Y en algunos, como aquí vemos en la cristiana, pareciera también, pero en otras culturas estos dioses o diosas son también figuras solamente femeninas, una de ellas, dos de ellas, y vamos a encontrar estas diferencias de matiz. ¿A qué se debe? ¿Cómo interpreta cada cultura? ¿Cómo lo va revistiendo al arquetipo? Pero el arquetipo permanece, pero ¿qué significa? Esas son las preguntas que le llevó a Jung a plantearse el tema del inconsciente colectivo. Y que este inconsciente colectivo da origen a mitos, leyendas, creencias religiosas. Genera además sueños con significado colectivo. Que tú sueñes algo en particular no es casualidad. Les decía, y ya que no lo vamos a ver, puedo adelantarlo, no vamos a ver cómo dan terapia los terapeutas psicoanalíticos o de la psicología analítica. Entonces ellos dan terapia preguntándole al paciente qué soñaron y le piden al paciente que vaya apuntando los sueños que van teniendo, porque para el terapeuta de psicología analítica esto nos está dando una información de hacia dónde tú puedes crecer. Y pueden hacer ese ejercicio. Si se dan el tiempo, pueden apuntar 2 días, una semana, cuáles son los sueños que tienen, porque los sueños se olvidan, pero si los apuntas cuando recién despiertas, están presentes todavía. Y que esos sueños nos hacen, no sé, reaccionar de una manera determinada. Y inclusive que forman parte de nuestra herencia biológica. Y bueno, ¿por qué son parte de la biología? Pues con el ejemplo que ponía yo de la influencia de la luna con el ciclo menstrual, pues podemos nosotros ver que así todos los demás planetas, ¿qué tipo de influencia tienen? Porque si se repiten los contenidos, aunque es la misma idea, pero luego se reviste de diferentes elementos simbólicos. Y a veces no, a veces tienen los mismos símbolos y nada más cambia el rostro o algunos elementos que lo hacen regionalizarse o particularizarse en el lugar al cual pertenecen. No sé, la Virgen de Guadalupe es otro ejemplo de la Madre Tierra o es otro elemento que simboliza a todas las vírgenes. Y la Virgen en México pues es morena, pero la Virgen en otro lugar es de color o tez blanca. Y en México tiene flores y en otro lugar tiene otros elementos que constituyen u otras flores que son propias del lugar al cual se acerca esta misma ideología, se reviste del momento y del lugar donde se desarrolla. Pero podemos quedarnos con el ejemplo de la Virgen o de las vírgenes, pues siempre hay muchos elementos simbólicos, es la misma idea y tienen diferentes características de acuerdo al lugar, pero también tienen elementos comunes. Los elementos comunes son los arquetipos. Y ahora sí, ¿qué son los arquetipos? Son imágenes arcaicas que nacen del inconsciente colectivo. Y para Jung es la contraparte física del instinto, o sea, no es una fuerza dinámica, es una fuerza de la naturaleza, no es algo que creemos o que nos imaginamos, sino es constitutivo, es como una ley de psicológica que tiene su impacto en los seres humanos, pero que está presente en todo y no solamente en los seres humanos. Por eso es la contrapartida del instinto, es lo que complementa, es otra parte emocional.
podemos ver aquí estas imágenes de Atenea que siempre me han gustado y no sé si conocen todos la imagen de Atenea. Tiene varias características arquetípicas, pero en su mano hay otro dios, otra diosa que se llama Nike. Y Nike representa la victoria. Todos la conocemos porque el ángel de la independencia tiene también, el ángel puede ser una imagen también de la victoria alada. Y entonces vemos que Atenea, no sé, entre muchas de sus historias, eh, para recuperar algunas, es que nace de la cabeza de Zeus y viene un dios con un hacha. Como tenía un gran dolor de cabeza, Zeus le corta lo que parecía una protuberancia, algo que le estaba saliendo de la cabeza, pues sale Atenea adulta y armada. O sea, no fue niña y fue creciendo, sino ella nace. Y es como es que a veces, por ejemplo, nuestras fuerzas nacen así, de golpe, ante una circunstancia, ante una adversidad, o representan cómo es que hay cosas que son atemporales, que permanecen y que no necesitan un proceso, como podría ser la imagen del espíritu o la imagen de un valor universal. Está siempre presente y puede crecer, pero nace adulto y armado. Y otra de las historias, todos conocemos que hubo una guerra de Troya y que además intervenían los dioses. Entonces Marte era el dios de la guerra y muchos guerreros iban y le pedían ayuda a Marte para ganar la batalla, pero en medio de esta guerra pues les tocó combatir a Marte y a Atenea. Y Atenea vence a Marte porque Marte representa una fuerza de valor sin duda, pero una fuerza incontrolada. En cambio, Atenea representa la sabiduría y la guerra. Entonces ganan el combate porque posee la sabiduría que todos necesitamos para nuestra vida. Y es así como representan el arquetipo, las personas, los terapeutas o los que siguen las ideas de Jung. Y bueno, y eso nos genera además patrones psíquicos. Hay quien es cercano a esta energía arquetípica y pues si te acercas a Atenea, pues buscarás así, ser luchador de causas justas y lo harás con inteligencia, lo harás con sabiduría, no solamente peleando, sino buscando la verdad. Ese es Atenea. Bueno, otra imagen, aquí tenemos una imagen, si no me equivoco, de Zeus. Y los arquetipos son también inconscientes, pero pueden llegar a ser conscientes. Cuando vemos una representación gráfica como las que estamos poniendo, pues sabemos que es posible. Y generan también una base biológica. Dentro de la persona existen en potencia incontables arquetipos que pueden agregarse, pueden contribuir a la experiencia personal de desarrollo. Si tú necesitas tomar una decisión y no te atreves, puedes convocar la fuerza de Zeus, que es la fuerza del relámpago, de la voluntad, de la determinación, del que organizaba y no permitía o que nadie se rebelara o que dirigía al Olimpo a todos los demás dioses. Entonces es la fuerza que necesitamos para empezar una empresa, para emprender una dificultad y comenzar a transformar esa dificultad en una oportunidad. Aquí tenemos otra imagen, fuerzas arquetípicas, ¿no? A Ganesh. Entonces los arquetipos son el material que aparece en los sueños. Ganesha, que así se conoce, pero a mí me gusta más Ganesh, porque Ganesha depende en qué idioma se traduce, o en qué español o qué acento utilizas. Entonces Ganesha es una figura masculina que representa también la sabiduría y la abundancia. La sabiduría que da, la generosidad que da, la abundancia que da, la sabiduría que tú vas adquiriendo. Entonces, es muy bonita las imágenes y nos convocan justamente a esta fuerza arquetípica. Hay muchos arquetipos como son la sombra, el ánima, el animus, la gran madre, el anciano sabio, el héroe y el sí mismo, que vamos a ver
Los arquetipos forman parte de la personalidad individual y nos pueden ser nuestra máscara o pueden ser nuestra vida interior. Como decíamos, pues la máscara es lo que suena a través de. Y la persona es un arquetipo que no debe confundirse con nuestra faceta pública, sino que representa las exigencias de la sociedad y de nuestra individualidad. La persona sería, en forma de arquetipo, el que da la cara, el que platica. Como en la cosmovisión mexicana, el Tlatoani era el dirigente, era el gobernador, era un equivalente al rey en los gobiernos mexicas o toltecas y olmecas. Y era Tlatoani significa el que habla, el que usa la palabra correcta. Entonces Tlatoani representa esta fuerza de la persona porque es el que da frente al público y tiene su fuerza y su importancia. Otro arquetipo es el arquetipo de la sombra. Este arquetipo me parece a mí muy importante justamente porque representa todo lo que negamos de nosotros mismos, lo que ocultamos. Si yo, por ejemplo, digo en el pensamiento junguiano, si yo digo, soy hombre, pues yo estoy eliminando de mi conciencia otros elementos. Yo puedo decir entonces que en mi inconsciente está ser mujer. Y por ejemplo, para Jung, vamos a ver más adelante, hay una energía masculina que tiene que integrar las mujeres, o diríamos hoy en día, el que tenga una energía masculina integrará entonces la energía femenina, y el que tiene una energía femenina tiene que integrar la energía masculina, es decir, te complementas con lo que tú niegas, con lo que tú dices que no existe. Pero y eso nos permite la individuación, o sea, si formamos parte del universo, pues todo existe dentro de nosotros, todas las partes son partes de nosotros. Lo voy a poner como ejemplo, en la sombra, si yo digo soy tonto, en la sombra también está mi inteligencia. O si yo digo soy inteligente, en mi sombra está pues mi estupidez, porque todos tenemos actos inteligentes y todos tenemos actos estúpidos, pero lo malo es que nos identificamos con él, y yo puedo decir soy exitoso, soy el que habla en la clase, soy el que genera recursos, soy el que llora, soy el que es valiente. Todas esas definiciones hacen que cortemos otros cuantos elementos y eso se va a la sombra. En la sombra está, por ejemplo, y después de cada clase en línea o cada ciertas clases en línea vamos a tener una clase presencial. En la clase presencial, bueno, va a ser en línea pero no grabada. Les platicaré un poquito más de la sombra, pero como elementos de la sombra están, por ejemplo, lo que negamos. Si yo digo, a mí me cae muy mal una persona, estoy negando que eso que tiene la otra persona existe en mí. Entonces, la sombra representa esa oscuridad que pensamos que no tenemos, pero que puede ser que tengamos. No es así de simple como decir, a mí me caen mal los ladrones y quiere decir que en mí existe un ladrón, pero a lo mejor en un cierto sentido sí. En ti existe un deseo de ganar cosas sin hacer esfuerzo. Y no de robar, pero sí de descansar. Entonces, por eso te molestan tanto la gente que roba o los que se aprovechan de otros. Y bueno, si nosotros negamos la sombra, nos puede llevar a la frustración, al desánimo. Y les decía que hay un arquetipo, aquí no aparece el título, porque ha de ser cosa del sistema que utilizo para grabar las clases, pero del ánima y del animus. Ánima y animus es lo que les decía. Dentro de nosotros existe una energía masculina y una energía femenina. Hay quien cuando lo explica dice, pues en nosotros hay un hombre y una mujer, pero no es exactamente así como él lo dice, sino son las energías que corresponden a cada uno, porque uno hoy en día como hombre puede elegir diferentes formas de ser, hoy en día como mujer puedes escoger diferentes formas de ser, y no corresponde a la parte biológica, sino
a la parte que tú vas escogiendo y en la cual te determinas. Entonces, hay energías que uno niega, entonces, o hay energías que son propias de el arquetipo masculino y energías que son propias del arquetipo femenino. Entonces, el ánima representa la energía masculina y el ánima representa la parte de los estados y sentimientos femeninos. Y en un sentido, siendo muy simplistas, podríamos decir que uno representa la parte racional y otro la parte emotiva. Pero nos sirve de ejemplo. Si yo soy muy racional, tengo que incluir la parte emotiva. Si yo soy muy emotivo, tengo que incluir la parte racional, porque hasta que logre combinar el corazón y la mente, yo voy a poder expresarme o realizarme o lograr la individuación en términos junguianos para ser una persona más plena, más feliz, más activa en la sociedad, dando pues los dones que nos corresponden. Y entonces, decía yo hace un momento, el ánima representa los sentimientos, el estado de ánimo, y el ánimo es el pensamiento, la parte racional. Es una dualidad que se debe de integrar. Otro arquetipo, y aquí vemos a Isis alimentando a Horus, una diosa egipcia, que también es una diosa madre. ¿Y qué representa? No solamente les decía yo que el arquetipo puede, si lo asumimos, si yo tengo esta energía dadora de vida, de madre, lo podría poner como una energía de Demeter en otra cultura, pues yo voy creciendo. Si yo acepto que soy dadora, que cuido, que participo, que soy la que prevé que se va a comer, que prevé, por ejemplo, en una empresa lo que se va a gastar y se puede hacer una planeación exitosa para que la empresa crezca, pues tengo esta energía. No solamente es el hecho de ser madre biológica, sino es el dar nacimiento a las cosas que tú consideres importantes, como puede ser un proyecto, como puede ser un trabajo, como puede ser cualquier otra cosa de la vida. Entonces, si tú aceptas eso, pues vas a participar. Pero si por alguna razón, si alguien te dice, pero ¿por qué le das a la empresa tanto tiempo? Pero a ti te gusta. Entonces, en esta visión, pues tu realización estaría en dar ese tiempo y en participar y planear y hacerla crecer. Entonces, si tú no lo logras, pues te sentirías triste o te sentirías incapaz o no desarrollarías todas tus potencialidades. Y entonces, la Gran Madre es una gran fuerza, les decía, que existe. Luego tenemos el arquetipo del anciano sabio. Y aquí les pongo una imagen de Serafis. Serafis es el dios de la salud y que es parte de la energía que se deriva de ese otro arquetipo de energía masculina, que es el ánimos. Y él posee sabiduría y razón. Él sabe cómo curar. Él posee esta vasija, esto que parece un sombrero, pero que es un modium, alguno que sirve para la medida. Entonces, él sabe lo justo que tienes que tomar en la vida para poder sanarte. Él también representa una gran fuerza armonizadora, una gran fuerza curadora. Entonces es el anciano sabio que sabe por dónde ir, qué caminos tomar, eh, cuánto tomar de algo en la vida. A todos nos gusta comer, pero lo que pasa es que tomamos no la medida correcta, entonces por eso engordamos, porque comemos lo que nos gusta y lo hacemos en demasía, o lo que le pasa al contrario a una persona a lo mejor anoréxica o bulímica, pues puede comer de menos de lo que necesita. Entonces todos necesitamos lo justo de algo, lo justo del tiempo dedicado a nuestros sueños, a nuestros proyectos, a una persona, al estudio. Cada quien somos distintos y todos tenemos una justa medida. Entonces Serafi nos recuerda cuál es la justa medida para encontrar la salud y el equilibrio anhelado. Aquí vemos en esta imagen, en el arquetipo del héroe, vemos a Hanuman. Hanuman es un dios, o podríamos considerarlo un héroe, porque creo que en la mitología hindú no es un dios o es un semidios.
y representa al discípulo perfecto, al que sigue la voz interior. Y en ese sentido es representante de todos los héroes que luchan contra las adversidades, contra derrotar las fuerzas del mal. A lo mejor en una imagen moderna podríamos pensarlo en una película, representa, porque no siempre el héroe es vestido de grandes vestiduras o grandes armas, pero un ejemplo de esto en las películas modernas sería Frodo, ¿no? Que con su pureza puede ser capaz de hacer la obra heroica, u otro que si tiene armas, como en las guerras de las galaxias, los Skywalkers, que siempre luchan o al final luchan por conseguir la armonía, el bien común. Y eso representa el arquetipo del héroe. Y eso también está en nosotros. En nosotros está la capacidad de luchar, de enfrentar las adversidades, de vencer las adversidades. Aquí vemos otra imagen de Krishna y Arjuna, que es tomada de un libro que se llama el Bhagavad Gita, el canto del maestro, las enseñanzas del maestro, donde lo que enseña el maestro Krishna a su discípulo Arjuna es a vencer el dolor, la impotencia, la oscuridad. Tiene Arjuna unos parientes que se llaman Kuravas, que representan justamente la sombra, la oscuridad, en el mismo sentido junguiano, pero él es el que es capaz de dirigir el ejército de los Pandavas para vencer y al final integrarse, llegar a un lugar que es el lugar de la liberación hindú, el Nirvana, y en el Nirvana encontrar juntos a sus hermanos de lucha Pandavas y a sus hermanos de lucha Kuravas, a las dos fuerzas integradas. Entonces el héroe es el que es capaz de establecer esa lucha con el propio inconsciente para hacerlo consciente. Durga. Aquí seguimos con el tema de la autorrealización. Durga es una diosa que había un gran monstruo que estaba destruyendo toda la tierra y a todos los dioses. Entonces se decidió fusionar a todos los dioses y salió Durga, que era una gran diosa poderosísima que vence el mal. ¿Eso qué significa? El proceso de autorrealización, porque tienes que unificar todas tus fuerzas para realmente ganar en la batalla del crecimiento interior. Otro arquetipo es el arquetipo del sí mismo, que representa la plenitud, la unidad. Una vez que combates y llegas a un momento de paz, encuentras al sí mismo, la realización de lo que tú eres. Eres tú con toda tu potencia. Ese es el objetivo de la vida, sería la individuación en el arquetipo del sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú floreces, que tú das lo que vienes a dar al mundo, de acuerdo a tu característica, de acuerdo a tu forma de pensar, de acuerdo a tu evolución. Y eso se ve en una imagen, que es la imagen de un mandala, que hay muchas tradiciones de meditación donde un mandala te enseña justamente los caminos por recorrer, porque simbolizan la integración de todas las partes en una expresión bella. Y que Jung también plantea la integración, lo podemos ver en la imagen, del ánima y el animus, de la persona y la sombra, en un solo elemento inconsciente y consciente al mismo tiempo. Eso representa el mandala. Y podemos meditar viendo un mandala. A ver qué te dice a ti. Observa. Para nosotros, otro mandala podría ser el calendario azteca. Observa, medita. Puedes poner pausa si quieres detenerte en la imagen y hacer un ejercicio de intuición sobre él. Un poco para ir cerrando la clase de hoy, la clase de Jung estará dividida en dos clases. Pues Jung plantea que la personalidad necesita también
o se orienta a partir de una finalidad, de una teleología, que tome en cuenta el presente y tome en cuenta el pasado, pero tiene la capacidad de viajar. ¿Qué es lo que te da la capacidad de viajar al pasado y de estar en el presente? Pues que tú sepas con claridad hacia dónde vas, qué es lo que quieres ser. Si tú quieres ser una buena persona, pues tú te das cuenta de tus experiencias pasadas. Si te fue bien y tienes ejemplos de bondad, pues te va a ser fácil. Si tuviste ejemplos de dolor, de angustia, de trauma o de que alguien te trataba mal, pues eso también te va a servir para que tú logres tu meta. Y esa es una diferencia fundamental con el pensamiento o la epistemología de Freud, porque para él estás encadenado al pasado. Y aquí no estás encadenado, eres libre de viajar hacia el pasado, hacia el presente, pero lo que te orienta es justamente tu meta, tus sueños. Si tú quieres desarrollar una virtud como la gratitud, si tú quieres desarrollar una virtud como el amor o el valor, pues eso es lo que va a orientar todas tus actividades, inclusive las actividades del presente. Porque el presente es fugaz. Siempre estamos entre el pasado y el futuro, pero entonces lo que orienta el presente es que tú sepas hacia dónde quieres ir. Y la personalidad es dinámica en ese sentido y se va construyendo porque tú puedes lograr la autorrealización en este año o en 10 años, depende de ti y depende cómo vas tú poniéndote en contacto con estas fuerzas arquetípicas a las que corresponden tu propia naturaleza. Y entonces